Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar ya nuestras charlas de existencia y escritura. Y bueno, voy a empezar esperando que nos reunamos más, pero me da mucho gusto saludarte en este tarde. Y bueno, voy a activar también Instagram. Hola, Mariel, aquí está Mariel, Marielena, mi querido Marcos Cherem, mi amigo Eric Mesa, Marielena Hernández. Gracias en serio por acompañarme todos los lunes. Así no me siento solita aquí hablando como a la pantalla, como loquita yo sola. La verdad que eso sí me ha angustiado en algún momento. Entonces denme la oportunidad, quienes me están acompañando ya en Facebook, de empezar. Bueno, ya estoy también acá en Instagram, entonces ya vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de conócete a ti mismo. Hace un rato leí un comentario, mi querida Marisela, una amiga muy querida, y me decía, todavía no puedo digerir el programa de la semana pasada y este todavía es como también impactante. Entonces yo le respondí y le digo, es que ando muy dark, ¿no? O sea, ando muy dark no solo por mi vestido, que es como de manitas, de esqueleto, sino porque me parece que he andado yo también en esta búsqueda y es lo que me gusta compartirte a ti y compartirle a todos. Creo que no es diferente, es decir, mis intereses a lo que yo te comparto a ti. Para mí es muy importante eso. En el tema que comparto a ti, para que me acompañes. O sea, yo sé que suena a lo mejor hasta egoísta decir para que me acompañes, pero yo me siento acompañada, de veras, por ti, aunque no nos vemos de la pantalla, pero la pantalla donde están todos, pero sí me siento muy acompañada por ti, porque estamos juntos en esta búsqueda. Y bueno, recordemos que esta serie de sesiones, de charlas, dieron inicio por un taller que yo iba a dar en vivo. Gracias a la invitación de mi amigo Marco Cherem, no se pudo hacer ni realizar debido a esta contingencia, a la pandemia. Entonces lo que yo decidí es hacer charlas abiertas para poder justamente acompañarnos y de alguna manera compartir experiencias, ya sea a través de mensajes, ya sea a través simplemente de la presencia de los unos con los otros. La verdad es que agradezco muchísimo los mensajitos que me mandan, porque eso me van retroalimentando a mí. Algunas veces los leo el mismo día después de la sesión y otras veces me los mandan en privado, me han compartido sus experiencias, me comparten sus escritos. La verdad es que sí los leo y algunas veces les hago un pequeño comentario porque a veces no tengo el suficiente tiempo para hacer todo un análisis, pero el hecho de que me compartan su experiencia a través de los temas que estamos revisando cada lunes a las 6 de la tarde de la Ciudad de México, para mí ya es una retroalimentación. Pero bueno, ya estamos algunos reunidos, entonces empecemos a hablar de conócete a ti mismo. Como te decía, para mí este es un tema, creo que es un tema que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y me ha acompañado a lo largo de toda mi vida porque considero que es un tema que está a lo largo de toda la existencia como seres humanos. ¿Por qué? Vamos a empezar hablando de esta frase, esta máxima, que seguramente tú ya conoces y ya te sabes la historia, pero solo haremos una pequeña introducción para quienes aún no lo tengan tan fresco y así lo recordamos todos juntos y todas juntas. Conócete a ti mismo es una frase que aparece en la antigua Grecia en el oráculo más famoso, que es el oráculo de Delfos. Así dice, conócete a ti mismo. Es muy curioso que se trata de un oráculo. Y la primera recomendación que te da el oráculo es, aprende a conocerte a ti mismo. Lo voy a leer como está completo y es, hombre, conócete a ti mismo
y conocerás el universo y a los dioses. Vamos a empezar con ello, ¿ok? Hombre, conocerás al universo y a los dioses. Este oráculo de Delfos está sobre todo dedicado a Apolo. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Lo que ocurría ahí es que era una sesión así como de consulta al oráculo, hacías preguntas y el oráculo al principio eran unas muchachitas, doncellas, hermosas, vírgenes, que se dedicaban a hacer adivinación al respecto de la pregunta que tú hacías. Hay muchas hipótesis al respecto de cómo se hacían esas adivinaciones. Esas adivinaciones a veces se hacían por medio, se supone, de algunos brebajes y entraban en un estado de éxtasis o de trance y podían ejercer la adivinación. Por eso se les llama pitonisas o sibila también. Te daba respuesta, pero no cualquiera podía tener respuestas. Había todo un ritual. Creo que llevabas si recuerdo bien, era como un borrego, lo llevabas y si el borrego hacía una serie de movimientos, entonces podías tener acceso para una respuesta. Pero si hacía otra serie de movimientos, entonces no eras apto para las respuestas y tenías que regresar otro día. También se ha especulado que esta chica, esta sibila o pitonisa, entraba en trance cuando a través de una serie de vapores que salían del subsuelo, ella, pues, de alguna manera estaba en un estado fuera de lo normal y entonces por esos vapores es que ella podía adivinar. Sin embargo, han hecho hasta excavaciones en ese lugar que también se considera el ombligo del mundo y al parecer no hay ninguna sustancia que te lleve a un trance. Y estos brebajes que al parecer eran de laurel, sí, de laurel creo que eran el brebaje, tampoco tiene una función premonitoria. Entonces no se sabe exactamente qué era lo que pasaba. Pero lo que nos llama la atención es que al inicio, cuando tú entrabas al oráculo, para que te dijeran un pronóstico del futuro, decía, conócete a ti mismo. Y nos vamos a detener ahí. Nos vamos a detener ahí porque, como te decía, esto ha estado presente a lo largo de toda la historia. Pero antes voy a hacer una aclaración. Cuando yo titulé la sesión de hoy, Conócete a ti mismo, el autoconocimiento en momentos de confusión, la verdad es que hice un poco de trampa. Te voy a decir por qué. Trampa no en un sentido, la verdad, peyorativo. Hice trampa solo para entendernos mejor. ¿Por qué? Porque no voy a hablar como tal de lo que se conoce como autoconocimiento, ¿sí? Simplemente para hacer esta distinción y ahorita hilarlo como lo que te acabo de comentar sobre Delfos. ¿Por qué? Si yo ponía el conocimiento propio, la verdad es que iba a ser una frase un poco más confusa y si yo decía autoconocimiento iba a ser más clara. Pero te voy a decir a qué me refiero con autoconocimiento. Vamos a partir primero de la idea de conocerte a ti mismo. No significa, por eso estaba ahí en ese oráculo, que vamos a empezar a hacer una introspección sobre nuestra construcción del pasado. Conócete a ti mismo no quiere decir de dónde vienes. Conócete a ti mismo desde esta perspectiva, desde los griegos, es de cara hacia el futuro. No es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Vamos a partir desde ahí. Si nosotros nos adentramos en el autoconocimiento, también se puede conocer como autoanálisis. No le quise poner autoanálisis porque nos iba a confundir más. Autoanálisis a lo que se refiere es a entrar a unas estructuras para reconocerlas. Y no estamos buscando eso, ni en el oráculo de Delfos se pretendía eso, ¿ok? Por eso no le llamé así, es una búsqueda diferente. ¿Por qué no le llamo autoconocimiento? Me voy a estar refiriendo a este conócete a ti mismo como una vigilancia propia, así le llamo yo, la vigilancia propia. Pero estoy sobre todo basándome en una idea más de Michel Foucault.
Foucault lo primero que nos dice no es autoconocimiento. Lo que nos dice Michel Foucault está el conócete a ti mismo, y nos habla en este libro, que te voy a enseñar porque la verdad es un gran libro, es de los últimos libros en el que él participó, porque es una serie de clases. Se llama La hermenéutica del sujeto. Entonces, en la primera parte, en la primera lección que él da, nos habla del conócete a ti mismo, pero él le llama más bien, más que conócete a ti mismo, déjame acordarme de la palabra. Bueno, él habla del cuidado de sí, pero estoy buscando la otra palabra que ahorita me va a llegar. Él habla del cuidado de sí, él habla de más una idea, no de, otra vez, no de autoconocimiento, sino la relación que tienes contigo mismo y la relación que tienes con el mundo. Por eso no es hacia el pasado, sino es más de cara al futuro. Porque cuando yo me estoy dando cuenta cómo me relaciono en este momento, voy a saber qué es lo que voy a hacer en un futuro. Por eso no es ilógico que esté ahí en un asunto premonitorio, porque está hablando del futuro. Otra vez, no de estructuras del pasado. No se trata de yo soy así porque tuve un papá de tal manera, una mamá de tal manera. O sea, hagamos a un lado esa historia. De lo que se trata aquí es, porque soy así en este presente, es que puedo modificar ciertas circunstancias en cuanto me haga cargo de mis actitudes, ¿ok? Para poderme dirigir hacia el futuro. Eso es lo que nos está diciendo Foucault. Y lo que él habla, ya me acordé de la palabra, es de una inquietud de sí mismo. Una inquietud de sí mismo, y te voy a decir qué es lo que es para él, la inquietud de sí mismo, porque es lo que a mí me interesa que abordemos en esta sesión. Más allá de una introspección, no se trata de una introspección porque estaríamos hablando otra vez de estructuras que parece que están ahí desde tiempos pasados. Estamos hablando de relación, cómo me vinculo conmigo, cómo sería más apropiado decir en este sentido una investigación sobre mí misma, ¿sí? Eso sería más bien el conócete a ti mismo. Entonces, por eso quería empezar con esto, pero lo que para Foucault es la inquietud del sí mismo, dice, es una especie de aguijón que debe clavarse allí, en la carne de los hombres, que debe hincarse en su existencia y es un principio de agitación, un principio de movimiento, un principio de desasosiego. Fíjate, es un desasosiego a lo largo de la vida. Por eso es una inquietud, es no estar quietos, es un movimiento de una indagación de nosotros mismos, ¿ok? Por eso no se trata de introspección, no voy a entrar en mí como tal, sino que a través de lo que me está ocurriendo, de tomar participación en lo que me ocurre, es que yo voy a poder, por ejemplo, como lo puse en el título, en momentos de confusión, saber qué hacer e incluso saber qué no hacer, porque no se trata de escudarme en cuestiones del pasado y decir es que yo soy así en este momento por circunstancias que me ocurrieron, es qué voy a hacer de aquí en adelante. Por eso también para Foucault esta inquietud, por eso viene de movimiento y nos dice es ocuparse de sí mismo, cuidar de sí mismo, retirarse hacia sí mismo, retrotraerse en sí mismo, complacerse en sí mismo, permanecer en compañía de sí mismo, ser amigo de sí mismo, estar en sí mismo como una fortaleza, rendirse culto, respetarse. Creo que son palabras muy fuertes que nos dice él que implican toda esta frase de cuidarse a sí mismo. Sócrates lo deja muy claro en la Apología, por ejemplo, cuando está hablando sobre este vínculo o su relación con la muerte, en ser fiel a sus propias creencias y actuar en relación a ellas. Pero también se habla en el diálogo con Alcibiades de esta misma relación. Cuando llega Alcibiades, que es un joven que quiere ser un político y un político famoso, lo primero que le dice Sócrates es, ocúpate de ti mismo.
conócete a ti mismo. Es a través de esta idea, como te decía, de entrar en una indagación o como yo le llamo una vigilancia propia, empezaremos a reconocer qué actitudes podemos tomar ante eso. ¿Ok? Quería poner muy claro esta idea porque si no nos íbamos a confundir. Y te lo dije, a lo mejor yo no usé la palabra como tal adecuada al llamarla autoconocimiento, pero lo que quería era que utilizáramos una palabra que es como un común denominador para todos y a mí también me funciona. Si tú le quieres llamar autoconocimiento, solo te pediría, tómalo desde esta perspectiva. No como una introspección, sino como una relación contigo y con el mundo y también como esta búsqueda o una indagatoria hacia sí mismo desde lo que te está ocurriendo en este momento y de cara al futuro. Partiendo desde aquí, lo que te puedo decir es que yo he tenido una inquietud desde hace muchísimo tiempo. Creo que tiene que ver con esto que nos dice Foucault al respecto del cuidado de sí mismo. Cuando yo hablo del cuidado de sí mismo, para mí es más sencillo decir hacer arte con la existencia. Yo sé que algunos podrían no estar de acuerdo, pero te voy a explicar por qué para mí es arte con la existencia. Antes de entrar ahí, no quiero que se me pase que hay otros filósofos que han tenido esta idea del cuidado de sí, del saber quién soy. Uno de ellos es Nietzsche. En Ecce Homo, que es como una autobiografía, y por eso señalé algunas partes, porque me parece muy importante lo que nos dice él, para que veas que no es algo nuevo, más bien es algo que hemos colocado en el olvido por las circunstancias, como lo decía en la sesión pasada sobre la postergación o la procrastinación, rápidas. Al querer que todo sea rápido, como te llamaba tú, la existencia del fast food, lo que ocurre es que estamos ante la prisa de no detenernos en nosotros mismos. Entonces se nos ha olvidado que esto está desde siempre, sin embargo, que podemos retomarlo, ¿ok? Lo que nos dice Nietzsche es, como preveo que dentro de poco tendré que dirigirme a la humanidad presentándole la más grave exigencia que jamás se le ha hecho, me parece indispensable decir quién soy. En el fondo sería lícito saberlo ya, pues no he dejado de dar testimonio. En este día perfecto en que todo madura y no solo la uva toma un color oscuro, acaba de posarse sobre mi vida un rayo de sol. He mirado hacia atrás, he mirado hacia adelante y nunca había visto de una sola vez tantas y tan buenas cosas. No en vano he dado. Me era lícito darle sepultura. Lo que en él era vida está salvado, es inmortal. La transvaloración de todos los valores, los ditirambos de Dioniso y como recreación el crepúsculo de los ídolos. Todo regalos de este año, incluso de su último trimestre. ¿Cómo no había yo de estar agradecido de mi vida entera? Y así me cuento mi vida a mí mismo. Me parece genial lo que dice aquí Nietzsche, porque nos está hablando de un momento en el que él, y nos está hablando de su cumpleaños, un momento en el que él se detiene a ver qué es lo que está pasando. No es raro que nosotros cuando cumplimos años nos detengamos ahí, nos detengamos y hagamos una especie de, ¿cómo decirle?, como un repaso de lo que nos ocurrió. Creo que eso es lo que está haciendo él, pero lo está haciendo desde un momento presente. Pero me regreso a lo que te decía hace un momento, como hacer arte con la existencia. Hacer arte con la existencia lo que implica es crearnos a nosotros mismos desde la concepción de la poiesis. Poiesis viene de creación, viene de crear, también viene de la idea de tecné o técnica, que es tomar ciertas herramientas para que estas herramientas nos funcionen, en este caso, a través de lo que llamamos el conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer arte con la existencia? Fíjate, a mí me gusta mucho hablar de este tema en algún momento del proceso terapéutico, porque se puede pensar que el artista es
un ser elegido por los dioses, que nadie puede tocarlo, que el artista, llámese pintor, escritor, músico, tiene una habilidad que no tiene nadie más, lo cual puede ser cierto. Sin embargo, si nosotros nos adentramos mucho más en nuestro proceso de conocimiento propio, lo que estaremos haciendo es inevitablemente hacer arte, porque estamos hablando de sacar aquello que hemos sido a través de un proceso de conocimiento y crearnos de una y de otra manera día con día, que es lo que nos está diciendo Nietzsche ahorita en Ecce Homo. Fíjate, Sócrates también lo dice, aparece en uno de los diálogos platónicos, en el banquete, y él cuando habla de la poiesis nos habla de 3 tipos. Una de ellas que tiene que ver con la procreación a través de la parte sexual, también la creación heroica que implica la fama, y la que a nosotros nos interesa, que es la creación en el alma mediante el cultivo de la virtud, y fíjate bien, y el conocimiento. O sea, el conocimiento propio. Por eso, hacemos arte con nosotros a través de tomar esta creación y esta poiesis y poderla llevar a cada uno de los momentos de nuestra existencia. Esto podría sonar como muy confuso, yo lo sé. Pero simplemente, si un artista plástico utiliza ciertos elementos, ya sea óleo, ya sea acrílico, o un escritor utiliza la palabra para hacer arte con ella, lo que nosotros haríamos con la existencia es tomar esas construcciones de nosotros para poder llevarlas de una mejor manera otra vez hacia el futuro. Por eso hablamos de momentos de confusión, hacia lo que nos está preocupando en este momento. Y lo que nos está preocupando en este momento somos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer arte con la existencia? Ok, ahí te van ciertas herramientas que para mí han funcionado muy bien y que espero que para ti también. Una de ellas es a través, como te decía, de una vigilancia propia. ¿Cómo vamos a llevar esa vigilancia propia? A través de 2 cosas dentro de la filosofía existencialista, que es 2 conceptos que trabaja Jean-Paul Sartre. Uno de ellos es la conciencia reflexiva y la conciencia prerreflexiva. No me voy a detener demasiado en la conciencia prerreflexiva porque la que me interesa es la reflexiva. ¿Qué significa esto? La conciencia reflexiva es el momento en el que yo me percato de mi existencia. ¿Cuál es la conciencia prerreflexiva? El momento en el que yo estoy simplemente como ser que existe en el mundo, pero aún no me percato de mi existencia. Hay un ejemplo que nos pone Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, y lo voy a parafrasear, y es que alguien que va caminando va dentro de una conciencia prerrefleja, observando el paisaje, viendo todo. Sin embargo, se golpea el pie, imagínate, no sé si a ti te ha pasado, por a mí varias veces, que te golpeas el dedo pequeño del pie y es un dolor así como, ahí en ese momento te percatas o haces conciencia refleja porque volteas a verte. De eso se trata. Me volteo a ver, pero a través del dolor que tengo. Entonces, ya no solo me quedé en un momento de absorberme en mí, sino que estoy poniéndome atención en ese dedito que me doblé. No, incluso, fíjate, ya contándote aquí en las confidencias que luego a mí me gusta compartir, una vez iba caminando y me golpeé con mi bicicleta estática, que para eso servía porque ni la usaba, el dedito y me lo fracturé. Entonces, en ese sentido, creo que me hice no solo consciente de mí misma y de mi cuerpo, sino de ese dedito muchos días, porque duré usando botas como 2 meses para que pudiera quedar perfecto. Quedó un poco chuequito, pero bueno. ¿A qué voy con esto? Vamos a utilizar para una vigilancia propia estos conceptos de, ¿cuál te decía? Conciencia refleja o conciencia reflexiva. Le puedes usar los 2 nombres. Conciencia refleja
De hecho, a mí refleja me gusta más porque es como voltear a verte, como si tuvieras al espejo, te estás observando y luego ese espejo voltea y se ve a sí mismo. Es tomar conciencia de que estás tomando conciencia. Y me gusta a mí ilustrar esto con un texto que es muy bonito de Salvador Elizondo, este escritor mexicano, y que seguramente ya lo conoces, que se llama El Grafógrafo. Y dice, escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía. Y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo, que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Imagínate si lo lleváramos a la conciencia. Es mentalmente me veo que me veo, o sea, y es un juego de espejos, como cuando entras a un laberinto en el que vas sintiendo todo este reflejo y todo este reflejo y que al mismo tiempo te pierdes de quién eres. Pero acá no nos vamos a perder porque es otra vez la intención de conocernos y hacer arte con la existencia a través de la vigilancia propia. ¿Cómo vamos a hacer vigilancia propia? Ok, vigilancia propia es primero detenerme de lo que me está ocurriendo en este momento. Si yo no me detengo y no hago esa pausa, va a ser muy complicado porque me voy a ir con toda la energía, con una energía que me lleva a veces una reacción instintiva, ¿ok? Cuando yo me detengo, lo primero que voy a hacer es ubicar esta, más que un método, porque no me gustaría llamarle así, la verdad es que yo lo menciono como un ejercicio, ¿va? Es un ejercicio de vigilancia propia, es un ejercicio que yo hago y es un ejercicio que diseñé a través de varias metodologías, entre ellas es el acompañamiento filosófico y también, por supuesto, la fenomenología, pero también a través de los conceptos de la narrativa de ficción. Ahorita te voy a decir por qué. Lo primero es, me voy a percatar hacia dónde, por si quieres tomar nota, estoy dirigiendo mi atención en este momento. Me vas a decir, ¿qué es eso? Ok. Lo que significa es que al detenerme, me voy a percatar dónde está mi energía. A veces mi energía simplemente está en una emoción, en una sensación, en un pensamiento o en el diálogo interior. Va a ser inevitable, porque a ver si ahorita alcanzamos a hacer el ejercicio para que te detengas y observes estas circunstancias. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuáles son los pensamientos que te acompañan? Los roles, el diálogo interior, ¿sí? Cuando tú te detienes en esto, no se trata que lo hagas de una manera esquemática. A veces va a salir una más que predomina más que la otra. A veces va a ser una sensación. Y ahí te vas a colocar desde tu punto de vista. Fíjate, esto es más desde la narrativa. Cuando tú lees una novela, por ejemplo, lo que estás leyendo a través del personaje principal es su punto de vista de la historia. Por eso cuando nos encontramos algunas narrativas como las de, pienso ahorita en El Callejón de los Milagros, que también hay, te vas a dar cuenta, o ya hay incluso varias novelas que trabajan esta técnica, que es desde diferentes puntos de vista narrar un mismo acontecimiento. Cada uno de los puntos de vista te está diciendo desde dónde está hablando el personaje. Eso lo puedes llevar contigo. ¿Cuál es tu punto de vista? Tu punto de vista ante la misma circunstancia va a ser diferente del de tu pareja, va a ser diferente del de la persona que está al lado, simple y sencillamente porque tú estás colocando a través de tu atención, o tal vez lo que Husserl llamaría la intencionalidad, estás creando un modelo mental, porque estás colocando tu mirada en una circunstancia.
Si yo, por ejemplo, como a veces me gusta poner como taza blanca, ¿sí? Si yo te la muestro así, tú lo vas a ver desde este punto de vista. Ese va a ser tu punto de referencia. Cuando tú te detienes, por supuesto que no vas a ver la taza, pero vas a ver tu construcción del momento. Tú no te das cuenta cuál es mi punto de vista, porque si yo volteo mi taza, te darás cuenta que es del Starbucks. Porque antes, en aquel tiempo, cuando yo salía, iba al café, a veces iba a los Starbucks. Entonces, ¿qué pasa? Esta taza, por cierto, es de Mario y se la regaló mi cuñada Claudia Barraza, que estoy viendo que anda aquí. Entonces, no solo es mi punto de vista, sino que yo tengo un referente. Si yo solo te muestro esto, tú no te vas a dar cuenta de que mi punto de vista es este. Y desde ahí estamos nosotros interpretando al mundo. Desde ahí me estoy interpretando, desde ahí me estoy conociendo. Yo me voy a conocer desde que aquí dice Starbucks, lo estoy diciendo de una manera a lo mejor muy sencilla y atropellada, pero si tú solo ves esto y yo veo esto, ya no tendremos el mismo motivo. Mi mirada va a estar colocada en cosas que no van a estar en la tuya. Y por eso el conocernos a nosotros mismos parte desde ahí, desde una vigilancia. ¿Dónde estoy colocando mi mirada? Yo puedo colocar mi mirada desde el enojo. Puedo colocar mi mirada desde un dolor que tengo. Si tú tienes un dolor en este momento, no vas a poder comprender lo que yo estoy diciendo, porque estás atravesado por el dolor. Si tienes hambre, estarás atravesado por ese estado de ansiedad ante comer algo. Entonces, tu interpretación de ti mismo va a ser diferente. ¿Qué es lo que me está atravesando? ¿Qué pensamientos vienen? Y aquí te voy a hablar de un concepto que para mí es sumamente importante. Y es, por si lo quieres anotar, el pensamiento base. A lo mejor dices, ¿qué es eso? No voy a conocerme a mí misma si no me percato. En algún momento, cuando hago esta pausa, cuando me detengo a vigilarme, no me voy a dar cuenta qué pasa conmigo y desde dónde estoy partiendo si no sé cuál es mi pensamiento base. Fíjate, el pensamiento base es un asunto más reactivo que mental. Te voy a dar un ejemplo que a mí me sirvió mucho para comprender esto. Para aquellos que han viajado en el metro o en el transporte público, como yo lo he comentado, yo ando casi siempre en transporte público porque no manejo y a veces en Uber. Entonces, yo recuerdo otra vez en aquel tiempo cuando me subí al metro, espero que en algún momento lo vuelva a hacer, cuando yo estaba en el metro, me daba muy rapidísimo cuenta de cuál era mi pensamiento base. Claro, te tienes que detener. Otra vez, vigilancia propia. A través de una conciencia reflexiva, una conciencia refleja. Volteo a verme. ¿Cómo estoy? ¿Desde dónde lo estoy viendo? Pero a veces lo que te va a decir desde dónde lo estás viendo es ese pensamiento base. Tú vas en el metro y como hay mucha gente, es muy común que la persona roce contigo. Bueno, ahora pues ya está lo de la sana distancia, pero como hay tanta gente, hay personas que van con mucha prisa, entonces chocan contigo, o yo misma he chocado con alguien, y rápido identificas porque es una cuestión reactiva. Tú puedes decir, yo voy muy bien y voy con tiempo hacia la cita a la que voy bien tranquilo, pero de pronto imagínate, llega una persona y te choca con la mochila, y si tú volteas así con cara de, este tipo, esta tipa, ¿qué le pasa? Ese es tu pensamiento base. Es un pensamiento reactivo que está ahí. Y a lo mejor va a ser el enojo. Hay personas que cuando observan su pensamiento base a través del conocimiento de sí mismos, lo que observan es algo que ha estado ahí. Y eso que ha estado ahí a veces es un enojo que ha estado por años. Y por eso les preguntas algo y luego dicen, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Tienes algo? No, estoy bien. Entonces te contestan así, tú te sacas de onda y no sabes por qué. O tú misma dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy contestando así si yo creo que estoy bien? Bueno, el pensamiento base, a través de esa vigilancia propia, lo que te está diciendo es, hay un enojo ahí. Otra vez, no se trata de que te quedes y le busques y le rasques y analices de dónde viene el enojo. No, es solo que te des cuenta
que vas a partir desde tu concepto del mundo atravesado por una disposición afectiva, diría Heidegger, que es una emoción como el enojo. Pero a veces, por eso te digo que para mí el parámetro de mi pensamiento va a ser el metro, a veces te chocan y tú nada más volteas así como, y la persona se apena casi siempre y te dice, o se avergüenza, pues, y te dice, ay, discúlpame, no me di cuenta, y tú así como lo tomas como, no pasa nada. Entonces, tu pensamiento base a veces es más relax. Cuando tú observas esto, sabrás cómo vas a tomar una circunstancia a la que llegues. Si tú no estás haciendo esto constantemente, esta vigilancia propia, es muy probable que reacciones de una manera más instintiva, que no tengas ni siquiera oportunidad de detenerte y te vayas directo, como decimos, a la yugular, y te vayas directo al ataque, o a lo mejor simplemente des la media vuelta y te vayas. ¿Por qué? Porque no estás percatándote de ti, de tu existencia, no te estás cuidando, no te estás conociendo, ¿ok? Si no te detienes en esto, es muy probable que sigas repitiendo las mismas circunstancias de todos los días, y si se presenta ante ti una pandemia como la que estamos ahora, vas a estar enojado, vas a estar sacado de onda, no vas a saber qué hacer, no te vas a dar cuenta que es el aislamiento o que a ti no te funciona aislarte. Entonces, por ende, no vas a saber cómo reaccionar. No vas a saber que a lo mejor a ti te cae mal cierto alimento, como hablábamos en la sesión de los alimentos. No te vas a dar cuenta, por ejemplo, si no te percatas, cómo te estás vinculando con una persona, ¿ok? Hay veces, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy exagerado, que estamos con una persona y no sabemos por qué nos cae mal, pero simplemente estamos cerca de esa persona. Y si hacemos vigilancia propia, nos estamos dando cuenta que estamos molestos, vemos el pensamiento base, sabemos cuál es el diálogo interior que tenemos de, ¿y esta qué le pasa? ¿Por qué viene así? Mira, y de por sí se ve súper bonita, ¿qué le ocurre? Entonces, yo estoy enojado, ¿no? Enojado con lo que está la otra persona. La persona va a hacer cualquier cosa y yo le voy a responder desde ahí. Pero si estoy percatando de este malestar y no quiero reaccionar desde ahí, puedo elegir irme de ahí o simplemente no reaccionar. ¿A qué nos lleva esto? Que cuando yo hago una vigilancia, entonces tengo una elección. Si no hago vigilancia, simplemente voy a tener una reacción, como te decía hace rato del metro. Pero ¿qué más puede pasar ahí? Hay un libro que me gustó mucho que se llama El arte de ser y es de una filósofa y nos habla de esto que yo te proponía al principio. Ella indaga más en una cuestión de acompañamiento filosófico o terapia a través de la filosofía. Es muy interesante lo que ella nos dice en 2 libros. Ya sabes que te los voy a dejar en el título del programa, pero los estoy buscando. Uno de ellos es El arte de ser y el otro se llama... no lo encuentro. Bueno. El otro se llama Sabiduría recobrada. En los dos nos habla de temáticas similares. Ella lo apuesta sobre todo a filosofía entre oriental y occidental y te va dando unos lineamientos. La verdad es que yo, más que darte unos lineamientos, lo que estoy proponiéndote es que hagas este ejercicio de vigilancia para que tú puedas percatarte y tomar el control de tu existencia. O si no le quieres llamar el control de la existencia, porque la palabra control a mí me hace ruido, por ejemplo, pero sí podemos hablar de esta idea de tomar tu existencia entre las manos a través de el percatarme, a través, diría Foucault, del cuidado de sí. Para mí, desde mi perspectiva muy personal, el cuidado de sí tiene que ver con el arte de existir. Y el arte de existir, para mí, otra vez, tiene que ver con la vigilancia propia. Porque cuando tú empiezas a vigilarte, vas a saber cuál es tu reacción. Vas a saber, por ejemplo, en qué fallas. Vas a saber cuáles son tus debilidades. Te vas a dar cuenta, yo fallo en tal cosa. Creo que cuando me encuentro con cierta cuestión en mi trabajo,
Si yo me reviso y sé que no lo manejo del todo, sé cuál es mi debilidad, pero también sé cuál es mi habilidad y sé cuál es mi responsabilidad. Fíjate, estas tres palabras llevan dentro la palabra habilidad. Habilidad de por sí, debilidad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque la palabra responsabilidad viene del latín respondere, que quiere decir la habilidad que tengo para responder ante cada una de las circunstancias. Pero no voy a saber cómo voy a reaccionar a las circunstancias si no me detengo. Si yo llevo un caminito de respuesta solo, lo voy a decir así, desde las tripas, entonces no me estoy deteniendo y solo estoy actuando desde un desconocimiento de mí y lo que hago es más en un sentido de inercia. Me das un golpe y yo respondo con otro. Eso es inercia. No me estoy deteniendo para nada y no estoy haciendo vigilancia. Si yo, otra vez, no estoy poniendo atención desde dónde está mi mirada, desde dónde la estoy viendo, tampoco me voy a percatar. Yo hice un ejercicio hablando de las miradas, por si lo quieres hacer. Me acuerdo, con mi amiga Edith Cota y con Mario, ¿no? Iba con ellos, íbamos creo que a la UAM. Yo iba a dar una charla en la UAM y a Mario le iban a entregar un reconocimiento. Entonces, a mí, yo no sé por qué luego me surgen estas preguntas, que a lo mejor son muy ingenuas o muy infantiles, pero me gustan mucho esas preguntas que surgen en mí. Una de ellas son, que se refiere a este ejemplo que te estoy dando. Íbamos en una camionetita, todos juntos. Entonces recuerdo que yo les dije, ¿qué pasaría si en lugar de voltear como comúnmente lo hago hacia la ventana derecha, volteo hacia la ventana izquierda? Y claro que Mario y Edith me voltearon a ver así como, pues nada, volteas hacia el otro lado, ¿no? Pero para mí fue muy interesante porque volteé hacia el lado que casi nunca volteo, que es hacia el... Dije, es que entonces yo estaré cambiando mi vida y mi existencia porque estaré viendo otras cosas y me estaré perdiendo de otras. Creo que a lo mejor no quedó tan claro, pero para mí sí. Lo que yo entendí es, estoy viendo un paisaje que comúnmente no veo y que estaría viendo hacia el lado derecho como lo hago, pero jamás me entero de lo que pasa acá. Entonces mi mirada va cambiando. De veras que durante el trayecto me hice el esfuerzo de voltear hacia el lado izquierdo y me dolía el cuello. O sea, de que no estaba acostumbrada a voltear. Aquí es que en esta vigilancia mental lo que hagas es, a veces incluso, hacerlo de una manera mucho más consciente, como lo que te propongo. Yo pongo este ejemplo que a lo mejor es muy sencillo y es, ok, si todo el tiempo me percato de que estoy reaccionando de una sola manera, ¿qué pasaría si reacciono de otra? ¿Qué pasaría si lo tomo desde otro punto de vista y elijo voltear hacia la izquierda en lugar hacia la derecha? ¿Qué conocería de mí volteando hacia este lado? Creo que son pequeños ejemplos que te pueden funcionar para saber cómo estás percatándote de ti. ¿Qué más me falta compartirte? Creo que lo que podría compartirte llamó la atención dentro de la filosofía griega, es que ese conócete a ti mismo también viene de gobiérnate a ti mismo. Gobiérnate a ti mismo lleva a través de ti el proceso de ser partícipe de todo lo que te pasa. Claro, en un sentido griego se entendía llevar a cabo más la razón que la voluntad y que los deseos. En algún momento de alguna sesión me detendré en eso, pero de eso se trata, de cómo te gobiernas a ti mismo. Y hoy quise quedarme un poquito, no explicándote demasiado, para que nos diera tiempo de hacer el ejercicio. Y el ejercicio es que hagas este acto de vigilancia propia y que descubras en este momento, mientras me escuchas, a lo mejor lo puedes anotar, cuál es la emoción que está ahí, cuál es la sensación, cuál es, por ejemplo, tu diálogo interior. Nos vamos a detener de esa manera. Si quieres encontrar un libro que te hable más sobre la vigilancia, más vigilancia mental, está este libro que se llama Conócete a ti mismo. Sí, Conócete a ti mismo,
y encontrarás lo mejor, algo así creo que se llama. Te lo voy a poner bien, pero es un libro que escribió el Dalai Lama. Por supuesto, está atravesado por la filosofía budista, que es la que yo practico, pero te va dando una serie de ejercicios. Eso es lo que me llamó la atención, que ellos le llaman reflexiones meditativas y que nos va a servir también, si no lo quieres llevar de forma desde la religión, pero sí como una filosofía de vida, para que tú te vayas deteniendo y percatando de ciertas circunstancias, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer ahorita, despacito, ¿vale? Entonces, simplemente detente. Detente en ti, no tienes que cerrar los ojos ni nada, porque no es un ejercicio que vas a hacer cerrando los ojos. Digo, cuando tienes tiempo y estás en tu casa, pues lo harás. Pero si no tienes tiempo, simplemente detente de tu día a día. Toma una vigilancia propia. Detente ahorita y revisa cuál es tu emoción. Yo lo voy a hacer también y lo voy a anotar. Si tú quieres, anótalo. ¿Cuál es la emoción que más te está atravesando en este momento? Ok. ¿Cuál es la sensación? A lo mejor a través del cuerpo. Yo voy a anotar la mía. ¿Qué pensamiento? Estamos haciendo un ejercicio rápido, pero tú lo puedes hacer más despacito, ¿ok? Se trata de que lo hagamos cada vez como un ejercicio que es parte de nuestra existencia. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento? Incluso ahí puedes adentrarte en cuál es el diálogo interior, si te interesa. Si reconoces en medio de todo esto, ¿hay alguna debilidad que se muestra en este momento? ¿Hay alguna habilidad? E incluso, ¿cómo respondes ante este ejercicio? Se vale todo, ¿eh? Me da hueva, qué interesante, qué es esto. Lo que venga a ti, lo que venga a ti es eso, ¿ok? Y le voy a dejar, vamos a hacer esta última pregunta para ir cerrando el ejercicio. Y esta pregunta es, ¿de qué me dan ganas? ¿Ok? ¿Ok? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio ligado, parecido, pero ahora lo vamos a hacer con la imaginación. Si lo anotaste, está genial. Si no lo anotaste, no importa. Nada más con que estés registrándote, ¿vale? Ok, ahí vamos. Lo vamos a hacer desde la imaginación, porque la idea es que en un momento dado tú lo hagas con lo que te va pasando al día a día, ¿ok? Piensa en algo que te ha preocupado durante estos días, algo reciente. Puede ser pequeño, puede ser grande, no lo tienes que compartir aquí, no te preocupes. Puede ser chiquito o grande. Algo que te haya preocupado. Si ya lo tienes, tráelo a este momento. Tráelo a este momento, por favor. Para aquellos que no hayan escuchado todas las preguntas, las voy a volver a repetir ahorita con este segundo ejercicio que es, ¿ok? Trae a este momento una preocupación, algo en lo que estés confundido, algo que en lo que no creas que no tiene solución, que te esté pasando en tu día a día, ¿ok? Cuando te lo traes en la imaginación, lo vas a hacer presente. Es traer del pasado al presente, no es quedarte en el pasado, como hablábamos al principio. Ya que te estás haciendo presente, piensa en esa preocupación y ahora sí, vas a hacer vigilancia propia. Atravesando, solo en pensar en ese problema. ¿Qué sensación llega a tu cuerpo? ¿Cuáles son los pensamientos? Si se puede y está ahí. ¿Cuál es tu diálogo interior? ¿En ese problema se presenta alguna de tus debilidades?
¿Estás registrando tu habilidad, alguna de tus habilidades? Y también puedes reconocer cómo respondo ante eso, uniéndolo a esta idea que te decía de responsabilidad, ¿ok? Y la pregunta final, que era la que creo que les faltó a algunos, según lo que estoy viendo, es, ¿de qué te dan ganas? ¿De qué te dan ganas? Lo que implica es de quedarme así un rato, de buscar algo, de hacer o tomar una acción. Estas son preguntas que a mí me surgen en mi propia vigilancia propia, pero tú puedes llevar las que tú quieras y ser creativo con eso. Cuando yo empiezo a tomar como referente lo que me ocurre y empiezo a percatarme de cada una de las circunstancias en las que yo tomo participación y me doy cuenta cómo estoy reaccionando y me doy cuenta cuál es mi pensamiento base, es muy probable que esté aprendiendo de mí. Y cuando estoy aprendiendo de mí, lo que sigue, por ende, es que en el futuro, cuando se me presente una circunstancia similar, lo que va a ocurrir es que yo voy a tomar control de lo que me pasa porque ya me conozco. Si yo conozco en algo muy sencillo, como que si tomo café a tal hora del día o de la noche, se me va a quitar el sueño, yo elijo no tomar café o elijo sí tomar café. En el caso de las emociones es, si yo sé que cuando estoy en el tráfico, en medio del tráfico, me enojo, entonces lo que voy a hacer es percatarme de cómo reaccionar ante determinada circunstancia cuando yo me a mí misma, a mí mismo, para tener un vínculo muy directo con lo que se me va presentando. Si yo conozco dentro de mis habilidades o debilidades, porque para mí son las dos, tener miedo es una habilidad y una debilidad desde mi perspectiva. ¿En qué momento la utilizo? ¿En qué momento no? ¿En qué momento puedo relacionarme con ese miedo y en qué momento no? Si yo todo el tiempo lo más que puedo es hacer esa vigilancia propia, de veras, créeme, que cada vez te vas a apropiar más de tu existencia y vas a saber cómo reaccionar ante los momentos de confusión. Y no va a ser solo desde las tripas. Ahí te va, insulto al que sea. A menos de que yo lo decida así, esa es otra cosa, ¿ok? Pero del otro modo, luego tenemos algo que me parece que se ha hecho como muy común y que ya he mencionado en otras sesiones, que es tomar como excusa al inconsciente. Ay, discúlpame, lo hice inconscientemente. O sea, perdón, pero de todos modos insultaste. Inconscientemente, pero insultaste. Entonces, a lo que te estoy invitando no es a que indagues en tu inconsciente, es a que te hagas consciente a través de una conciencia reflexiva, desde lo que nos dice Jean-Paul Sartre, y a través de que con todo esto lo que vas a hacer es crearte a ti mismo y a ti misma como tú quieres. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta cuál es tu material de trabajo y desde ahí vas a hacer arte contigo, inevitablemente. ¿Ok? Coméntame con estos minutitos que quedan, ¿cómo te sentiste en el ejercicio? ¿Qué te parece esta idea de conocimiento de ti mismo, de ti misma, que le llamábamos también conocimiento propio y lo separábamos de la idea de autoconocimiento? Esto lo dijimos al principio, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que va pasando contigo cuando empiezas a reconocer, por ejemplo, cuál es tu mirada hacia ciertas perspectivas del mundo? ¿Cómo te reconoces desde ahí? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a innovar contigo, a voltear hacia el lado izquierdo, como lo decíamos, si no estás acostumbrado, a tomar una reacción diferente a la que acostumbras para poder hacer arte con tu existencia? Entonces, me gustaría saber cómo te percibiste durante el ejercicio, qué te pareció, ¿crees que lo pudieras hacer a lo mejor 1 o 2 veces al día, detenerte mientras estás haciendo algo que sea dentro de tu día a día, pues, o tomar más conciencia o más veces? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo ves?
Pienso, por ejemplo, en la idea del conocerse a sí mismo. En este libro, que son Las olas, de Virginia Woolf, hay bueno, casi todo el libro es en primera persona y nos habla mucho de esta idea de desde ahí los personajes, pero voy a ver si alcanzamos a verlo, porque quiero ver algunos de los Instagram. Me parece un ejercicio muy bueno para el autoconocimiento y pienso que me ayudó mucho a cambiar un conflicto. Genial, Axel, en serio, creo que si lo haces más seguido, les voy a decir la verdad, porque a mí me pasó. Cuando empecé a hacerlo, ahora ya lo hago cada vez más seguido y de una manera muy rápida, pero cuando empecé a hacerlo me dolía la cabeza. O sea, era así como una joda, la verdad. O sea, estar volteando a verme, entonces era muy cansado. Eso es al principio, pero créanme que después el ejercicio se hace parte de tu vida y después tienes esta toma de acciones mucho más rápida, ¿no? Gracias, Axel. Ana Leticia dice, es bueno reconocer nuestros instintos. Discúlpenme porque no alcanzo a ver bien la pantalla. Es bueno reconocer bien nuestros instintos, percibir resistencia, nos dice Taciturna. Me costó un poco de trabajo, nos dice María Elena. Sí, eso pasa, ¿eh? O sea, sí, lo que les decía, de veras. Literal, te duele la cabeza. Te duele la cabeza porque es un ejercicio continuo de conocimiento y reconocimiento. Porque no es nada más que te conoces de una forma, sino que a veces te descubres de otra forma que tú creías que era la que siempre hacías. Entonces, creo que eso nos ayuda, como nos dice Lupita, vigilarme es muy bueno. O sea, sí es muy bueno, pero también lleva un ejercicio de constancia. Por eso no era ilógico, regresando a lo del oráculo de Delfos, cuando allí decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Por qué? Porque sabrás cómo reaccionar ante cualquier circunstancia. Porque sabrás gobernarte a ti mismo, como dice Sócrates. Porque sabrás lograr esto que te decía, el cultivo de la virtud, como dice en el alma, y el conocimiento a través de la poiesis. Acá en Instagram me dicen, Misifu nos dice, no lo había realizado y me di cuenta que estoy triste en este momento. Fíjate, esto que nos dice Misifu es muy importante porque a veces no nos estamos percatando de ese pensamiento base. Hay una tristeza ahí profunda, seguramente es algo que nos está pasando a muchos y que actuamos como si nada ocurriera, pero a la base está esa tristeza. No me he vigilado como debería, a decir verdad, nos dice Misifu, y dice, puede ser que no he reaccionado, es que no alcanzo a ver, discúlpenme, a tomar decisiones diferentes. Claro, creemos que todo el tiempo vamos a ser los mismos porque no nos detenemos en eso. No nos detenemos en percatarnos de nuestra existencia. Nos dice Quique, me sentí con la posibilidad de comunicarme. Claro, a veces comunicarnos con el otro, porque sé desde dónde y le puedo decir al otro, ¿sabes qué? Aunque estoy enojado, puedo comunicarme desde aquí contigo. Aunque estoy triste, te voy a hablar desde mi tristeza y se lo puedo comunicar al otro. ¿Sabes qué? Aunque no estoy conforme con lo que me estás diciendo, voy a partir desde esta inconformidad para llegar a un diálogo contigo. Pero ¿cómo vamos a hablar si no sabemos desde dónde estamos mirándonos y relacionándonos con el mundo? Se nos acabó la hora. Muchas gracias de veras por acompañarme. Ojalá puedas hacer este ejercicio. Nos vemos la próxima semana y la próxima semana vamos a hablar de argumento de ficción, cómo hacer un argumento de ficción y cómo hacer un argumento de vida, porque ya sabes que a mí me gusta relacionar estas dos cosas, argumentos de ficción y argumentos para la vida. Nos vemos la próxima semana, lunes 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Gracias de veras por acompañarme. Déjame tus comentarios y mándame si quieres algo más cercano, un inbox o mándame un mensajito por Instagram. Nos vemos. Gracias.